Titulada Detección de eventos transientes en series de tiempo GNSS, utilizando algoritmos de Machine Learning y extracción de características relevantes. Hola, buenas. Vamos a dejar un poquito de lo que hemos estado viendo ayer y el día de hoy. ¿Vamos a ver el tiro? Entonces, para comenzar, recientemente la densificación de redes de monitoreo sísmico y geodésico ha permitido obtener evidencias de señales de formación transitoria, bueno, más bien reciente, las cuales usualmente se pueden registrar mediante estaciones, bueno, serie de tiempo GNSS, dado que son los que están mayormente disponibles. Por ejemplo, acá tenemos una serie de tiempo de la estación LBH, bastante conocida por en la zona de Cascadia. Y tenemos distintas señales anómalas, que están un poquito destacadas, en donde la tendencia regular de la serie de tiempo se ve, cambia de manera rápida. Y también un poco para mencionar la importancia de poder estudiar este tipo de señales, es que, bueno, generalmente se asocian a eventos de deslizamiento lento, en este caso, los cuales son señales asociadas a eventos tectónicos que tienen una duración mucho más larga de los terremotos que conocemos típicamente, desde días, semanas a meses. Estos, si bien se dan en la mayoría de los casos durante la fase intersísmica, también se dan, hay casos en los que se han registrado previos a grandes terremotos durante la fase precursora. Y también es necesario destacar que estos tienen una incidencia por lo menos en la zona de subducción y que pueden liberar de manera cínica lo que es el presupuesto de deslizamiento que tiene la zona de subducción, lo cual incide un poco en lo que es el potencial sismogénico que pueden tener la zona de subducción. También su cuidadoso monitoreo nos puede dar mayores luces sobre qué es lo que está ocurriendo en profundidad. Entonces, para compensar como lo que estoy realizando yo, en el primer caso, las bases de datos que utilizo son series de tiempos sintéticas. Esto un poco en resumen, lo iré explicando un poco más adelante. Luego de esta base de datos de series sintéticas, se realizará una extracción automática de información relevante. ¿Qué quiero decir? Que estas distintas series de tiempos vamos a utilizar como un transformador para poder pasar esta unidad temporal a distintos atributos o características que pueden ser luego utilizados para un modelo de clasificación en este caso. Luego, aparte de que más que un solo modelo de clasificación, utilizaré varios para poder ver, bueno, de distinta complejidad, para poder ver cuáles son los más idóneos para este caso de estudio. Estos serán comparados, al ser varios modelos de clasificación, según métricas de desempeño. Pueden analizar quizás la exactitud de los modelos, la precisión, qué tan sensibles son. Finalmente, poder validarlos con datos reales para ver si es que estos funcionan realmente, ya que estamos trabajando con datos sintéticos desde el principio. Con respecto a los datos, se utiliza el método de Trier-Müller, el cual no es una generación de datos sintéticas que se basa en una red geodésica con relación espacial entre los datos, sino que estos son generados de manera independiente, lo cual tiene una ventaja de poder implementar la metodología de manera mucho más rápida y poder controlar también de mejor manera distintos atributos de esta generación aleatoria de series de tiempo sintéticas. Estos son divididos en series que contienen una señal transiente o que no la contienen para poder generar una base de datos balanceada entre los dos casos para poder entrenar los modelos. Estas series de tiempos tienen una forma similar a esta, las cuales tienen la gracia que también tiene una etiqueta temporal para poder luego entrenar el modelo de clasificación. Y con respecto al uso de los datos, en este primer caso tenemos una serie de 50.000 muestras, las cuales luego se subdividen en set de entrenamiento y set de testeo, 80-20% en este caso, los cuales son utilizados para entrenar estos distintos modelos de aprendizaje automático o machine learning y poder testear su validez.
Y luego se utilizan los datos reales, en este caso se utilizan datos de Cascaya, que la red es bastante amplia, hay una gran cantidad de datos, generalmente están bien preprocesados, por lo tanto se puede implementar rápidamente el algoritmo. Con respecto a la extracción de información, que también es una parte importante de lo que estoy realizando, esto se realiza con el algoritmo de T-Stretch, lo cual nos provee una gran cantidad de características a partir de cada una de las series de tiempo, alrededor de 700, si es que estas no se filtran, a lo cual pasaré ahora. Del algoritmo T-Stretch, introducimos esta distinta colección de series de tiempo, por lo tanto vamos a tener distintas muestras, de cómo en estas muestras se va a calcular estas características, lo cual puede ser bastante simple, de cálculos de media, estadísticos, a cosas ya de relacionar la información espectral. Se realiza posteriormente un procesamiento con respecto a la relevancia de estos, con respecto a cada uno de los, a cada una de las características, ya que contamos con la etiqueta de cada una de las muestras. Sabemos que si tienen un transiente o si no lo tienen, por lo tanto el algoritmo puede decidir si es que estos son relevantes para la tarea de clasificación que estamos realizando. Entonces esto se filtra y tenemos una cantidad menor de características en total, pero la misma cantidad de muestras. Por lo tanto, se logra reducir lo que es la dimensionalidad de la base de datos que tenemos para poder procesar de mejor manera, o poder que el modelo pueda funcionar mejor. Y lo más importante es que se logra obtener lo que es la información que entrega cada una de esta base de datos, de que es necesario disminuir características que en realidad inyecten ruido al modelo y solo quedarnos con la información que puedan aportar a la decisión del modelo. Respecto a los modelos, estos tienen distintos niveles de complejidad, modelos simples como un árbol de decisión o un stochastic line descent, vecinos, cada vecinos cercanos. También tenemos modelos de random forest, que ya es un ensamblaje de distintos árboles de decisión, un killer perceptron, que es una red neuronal, arquitectura simple, pero que se puede complejizar según el número de capas que uno vaya añadiendo. Y también tenemos voting y stacking classifier, que básicamente ponderan cada uno de los modelos anteriores según para poder optimizar un poco las debilidades y ventajas de cada uno de ellos. Ya tenemos un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, el random forest, lo que es una serie de tiempo. Lo que es esta ventanita sería como la ventana móvil, la cual va moviéndose a través de la serie de tiempo para poder entregar una probabilidad de detección de transiente, desde 0 a 1. Y también se puede lograr ver lo que es la etiqueta temporal, estas líneas ya verdes. Y el modelo en general se comporta bien, en esta, por ejemplo, el transiente de menor tamaño, y también los que son de mayor tamaño entrega una probabilidad mucho más consistente, pero teniendo en cuenta que en general el umbral que uno utiliza es 0.5% para poder dar una declaración, funciona bastante bien. También tenemos que todos los modelos son sometidos a esta evaluación de desempeño. Queremos saber cuáles son los mejores para este caso de estudio. Por lo tanto, se utilizan métricas como de clasificación, el accuracy o exactitud, que es las clasificaciones correctas, sean los que son ruidos se clasifican como ruidos, los que son transientes se clasifican como transientes. La precisión, lo cual busca minimizar lo que es los falsos positivos. El recall o sensibilidad, que busca minimizar los falsos negativos. Y generalmente lo que uno reportaría en lo que es Machine Learning, que es el F1 Score, que es un promedio geométrico entre la precisión y el recall. En general los modelos se comportan bastante bien, uno llegaría a pensar que están sobreajustados por el tema de performance, pero cada uno de estos modelos están optimizados según sus hiperparámetros, tienen parámetros de regularización, así que eso está, en general, está controlado. Con los datos reales, en este caso tenemos un test con una sola estación, la estación de LVH, la cual en realidad es bastante limpia y no tiene muchos problemas, así que es como para cerciorarnos de que funcione bien. Como el modelo está basado en un entrenamiento con series independientes, las componentes se analizan de manera independiente. Entonces tenemos una probabilidad para cada una de las componentes. La tarea luego es poder juntar esta probabilidad y poder dar una probabilidad para la estación. En este caso, tenemos este cambio, esta siguiente reciente, en este caso, en la norte y en la este. En el segundo caso, para la componente norte no se percibe bien,
pero en la componente este sí se logra percibir bien, y luego ya tenemos otro caso en el que también se captura de buena manera. En un principio, en este como están desarrollado bien, lo que está realizando es tomar el promedio en realidad de las componentes para poder dar una clasificación, una detección para la estación. Y en ese caso, en ese caso sí se logra capturar únicamente esas tres señales que están en este rango de tiempo. Y para el tema de la red completa, también se corre cada una de las estaciones, se realiza el mismo procedimiento. Tenemos acá las estaciones que estoy usando en rojo y las en gris, las que no estoy utilizando. Esto basado según la cantidad de datos válidos que contiene la estación, ya que el algoritmo de Fletch en realidad no le gustan mucho los datos no válidos, así que arroja bastante problemas, pero eso ya se está solucionando y se logró hacer por lo menos el mapa de detección. Por lo menos en la parte central, lo que es los bits más prominentes, sí se registran, se logra ver que tienen una propagación durante el tiempo, no son completamente rectos. En la parte inferior también están los bits que tienen una mayor recurrencia. Y en la parte norte tenemos, por lo menos la detección ya no es un poco más ruidosa, pero se logran ver bien algunos patrones de coherencia. Eso es por lo menos lo que hay hasta ahora. Muchas gracias por esto. Muchas gracias por la presentación, súper entretenido. Dos consultas. La primera son resultados diarios y la segunda, sí, no lo vi, pero sí consideraste el error de los resultados en tu proceso. Sí, los datos son diarios y por lo menos el error no lo estoy considerando al momento, pero se debe considerar en algún punto. Probablemente lo que haría es considerarlo en la salida del modelo más que dentro de lo que es el análisis de cálculo de fichas. De que eso añadiría unas series de tiempo extra para lo que es el análisis de TSFetch, y TSFetch por lo menos toma su tiempito en procesar y no sé si añadirá mucha más información de la que necesita. Pero eso se puede evaluar. Me gustó esa, perdona, Cata, pero, o sea, tú vas a meter los errores como una nueva traza. Eso es posible, sí. TSFetch puede analizar varias series de tiempo al mismo tiempo mientras tengan el mismo identificador, o sea la misma muestra. Entonces se pueden analizar varias series de tiempo para una sola serie de tiempo o distintas transformaciones en la misma serie de tiempo. Gracias. No tiempo para más. Muchas gracias. A continuación, seguimos con la presentación de Alex Villarroel, titulada A Complete-Based Approach to the Generation of Stochastic Kinematic Vector, epic in the Central Chile Seismic. Muchas gracias. Buenas tardes, creo. Yo les quería presentar bueno, junto con mi profesora guía, la doctora Ignacia Calisto, acerca de una metodología para implementar el acoplamiento en la generación estocástica de rupturas cinemáticas de terremotos y proyectarlo, digamos, a terremotos posibles futuros en el SeismicCap de Chile Central. Entonces, para dar un poco de contextualización, es que muestro esta figura para, primero, mostrar dos ideas principales. Es que, ya, primero nos vamos a situar en la parte izquierda, donde podemos ver los principales terremotos históricos que han ocurrido, digamos, en el sector centro y norte de Chile, donde se puede apreciar una clara segmentación en cuanto a las longitudes de los grandes terremotos que han pasado. En cuanto a Chile Central, si nos concentramos en el segmento de Valparaíso, si bien han ocurrido bastantes terremotos desde 1900 en adelante, el último del 2017, diversos estudios igual han concluido, principalmente el de Jennifer Nelly, que existe digamos, un déficit de slip suficiente para generar terremotos desde magnitudes entre 7,8 hasta 8,2.
Y eso solamente considerando un déficit de slip desde 1900, entonces no está considerando hacia atrás. Entonces, eso es una idea principal, y la segunda idea principal es ver esta correlación que existe entre altos valores de deslizamiento con altos valores de acople. Y como se puede ver en la imagen derecha, es que se tiene un modelo de acoplamiento intersísmico de Marianne Metois del 2016, en conjunto con la línea de contorno del terremoto de Illapel del 2015 y el terremoto de Iquique del 2014. Entonces, como se puede apreciar en la figura, existe esta correlación de alto grado de acople con altos deslizamientos. Esta tampoco es una idea, digamos, tan nueva. Principalmente la propuso Marcos Moreno, lo observó con el terremoto del 2010, en donde justo había hecho su modelo de acople y, digamos, lo sobrepuso con distintos modelos de distribuciones cosísmicas, concluyendo que existía cierta correlación, quizás con un poco de espacio y cierta incertidumbre, pero existe. Y en el caso de Tohoku, en 2011, esta correlación también es evidente, y Loveless y Meyer-Reis en 2011 clarificaron más esto comparándolo con distintos modelos de SLIP con un modelo de acoplamiento, concluyendo observaciones parecidas, que existe una cierta correlación. Todavía no es muy conocida y debería estudiar más. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir de este conocimiento y, digamos, esta premisa, es generar distribuciones estocásticas de terremotos, y para ello lo primero que necesitamos hacer, si queremos ver, digamos, a un futuro, es generar un match grid, o digamos un dominio particular, que en este caso lo estamos considerando como las segmentaciones que vimos anteriormente. Entonces, para ello se genera, digamos, elementos de subfalla, en donde se les trae, digamos, los elementos geométricos de la interfaz, es decir, el strike, el lead y la profundidad, esto de SLAP 2. Ahora bien, si nosotros queremos tener una caracterización mejor, digamos, de la ruptura cinemática, un modelo PREM quizás no sea lo más adecuado porque es demasiado global, pero es lo único que tenemos al alcance hasta ahora. Entonces, ahí podemos inferir la rigidez digamos, con los parámetros de la velocidad de corte y la densidad. Entonces, a partir de eso es que ya podemos obtener, digamos, el slip promedio o el deslizamiento promedio que ocurriría en cada subfalla, conociendo, ¿cierto?, la rigidez, el largo y el ancho. Esto con la ecuación de Hiroko-Kanamori de 1977. Entonces, a partir de eso, ya tenemos la base para comenzar a generar distribuciones estocásticas mediante una metodología que está basada en el teorema de Carpenter-Low, que está cortado justo, pero esta ecuación de aquí es el proceso estocástico, digamos, de un proceso estocástico centrado en cero. Entonces, esta otra parte de acá lo que hace es escalarlo a una magnitud media, con un tupper asociado. Un tupper, digamos, es como una caja que encierra y multiplica entre 0 y 1 cada subfalla. Entonces, generalmente los autores lo que hacen es hacer frecuencia esquina y suavizar los bordes porque quizás la velocidad de ruptura es más realista de ese modo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que, justamente como el grado de acoplamiento va entre 0 y 1, ocupar este grado de acoplamiento como un tupper. Y los resultados que se pueden obtener, digamos, a modo de ejemplo, de ejemplificación, es que penaliza las zonas donde hay bajo acoplamiento, disminuyendo el slip en esa zona. Ahora bien, estas distribuciones tienen que tener cierta complejidad del terremoto, y es por ello que existe esta matriz de autocorrelación que se ocupa, y en el paper de May y Verosa del 2002 ejemplifica distintas funciones de autocorrelación que podrían describir el comportamiento de un terremoto grande, y nosotros en este caso estamos ocupando el de Von Karman porque sus conclusiones dicen que es el que captura mejor las frecuencias. Entonces, la primera validación que estamos haciendo, esto de un punto de vista, bueno, igual un poco de clickbait porque hice ruptura cinemática y acá no mostré nada de ruptura cinemática, pero por tiempo. Y eso es simplemente, dada la rigidez, podemos tener la velocidad de ruptura, que mientras más profundo va a ser mayor, hasta 0.8 multiplicado por la velocidad S, de la onda S. Y más somero,
disminuye este factor. Y bueno, eso sería el onset time y el rise time, depende del slip. Mientras más slip va a demorar en romper y propagarse. Entonces, quisimos hacer tres validaciones, acá vamos a mostrar dos. La primera con el terremoto del Maule en 2010, en donde generamos 10.000 distribuciones distintas, de un 8 a 8, siguiendo, digamos, estas restricciones de que pasen el filtro de la segmentación y máximos slip en alto grado de acoplamiento. Sí, tampoco, bueno, decíamos que podría haber cierto desfase, entonces esa incertidumbre la estamos considerando entre alto grado de acoplamiento mayor a 0.75. Y acá, bueno, estamos mostrando distintos modelos finitos de fuentes de slip cosísmico y con el acoplamiento antes del terremoto de Moreno y colaboradores del 2010. Entonces, se puede ver principalmente el parche principal en el norte y podemos capturar esa señal con una distribución estocástica. Acá este es solamente un caso, pero más distribuciones pasan este filtro y lo que se hace después es simularlo con datos de tsunami. Entonces, a todas estas simulaciones que pasaron el filtro, se le hace, digamos, estas simulaciones de tsunami mediante el modelo Comcode y se obtiene un promedio de la serie de tiempo para distintos mareógrafos virtuales que están situados en la misma locación que los que que son reales físicos del CHOA. Entonces, las principales conclusiones que podemos tener es que y considerando, digamos, el intervalo de confianza de las simulaciones, que podemos capturar al menos de buena manera las longitudes de onda y las principales frecuencias de las primeras llegadas de este tren de onda. Ahora, la segunda validación la hicimos con el terremoto de Illapel, en donde de 10.000 escenarios, de 8.3, 7 pasaron la prueba, y igual hay que afinar un poco esto porque existen distribuciones de este tipo que probablemente físicamente no sean tan correctas. Entonces, después de estas que pasaron digamos, este criterio de selección, es que hicimos la validación con datos de tsunami también, con distintas estaciones y con 3 boyas DAN que están situadas 100 kilómetros al oeste del trench. Entonces, los resultados de las estaciones que también capturan de buena manera, digamos, la frecuencia, los tiempos de llegada de las primeras ondas. Y lo mismo para, digamos, las boyas. Obviamente esta que está más alejadita va a llegar más tarde, y así. Pero el contenido de frecuencias quitando el ruido, quizás probablemente el RMSE sea mucho menos. Ya, entonces, si nosotros quisiéramos aplicarlo, digamos, para un escenario futuro, igual tiene harta incertidumbre este modelo, pero primero, no hay como públicos un grado, o sea, un modelo de acople público. Está el de Herrera y colaborar en 2002 y el de 2023, pero es una medida de slip deficit. Y digamos que eso no es una buena medida, se vio en el caso de Japón. Entonces, hicimos muchas distribuciones de distintas magnitudes y obtuvimos, bueno, acá quisimos resaltar los máximos slip para cada distribución. Y en una distribución log normal. Y acá podemos ver un ejemplo de una simulación de un 9.3 que pasa este filtro de alto acoplamiento y condiciones someras de alto slip. Entonces, como discusión y conclusión, se tiene que, si bien estas distribuciones podrían ser aplicables en un futuro, hay que afinar un poco en el tema de los modelos de acople y ver más estudios que verifiquen esta hipótesis. Me encuentro los tsunamis, encuentro que podría ser una buena manera para hacer prevenciones y categorizar, digamos, ya sucedió un evento de esta magnitud, tenemos este que es parecido, ver cómo se comporta. Y podría hacer muchas cosas más si es cinemático, podríamos hacer, bueno, sismogramas quizás no, pero quizás desplazamiento, como simular una estación GNSS,
funcionaría muy bien. Bien, eso, las referencias y muchas gracias. También hay un código ahí de este software. Gracias. ¿Por qué no psicograma? Es que no es tan directo en realidad. O sea, el desplazamiento es más directo si uno tiene una función de grid. O sea, un sigmograma igual lo podría sacar, pero de otra manera. Yo creo que igual podría ser posible y probablemente responda bien, o sea, no responde tan bien a lo que me pide, como un desplazamiento. Gracias. Gracias, Alex. Muy buena presentación. El trabajo que citas de Herrera, et al. 2023, nosotros están mencionando no sé, el backslip, básicamente, o sea, el slip deficit. Pero ese mismo trabajo y otro trabajo más tiene los deslizamientos promedio de una serie de catálogos que salen de ese modelo numérico, que son posibles. Solamente una sugerencia realizar eso. Y con respecto a la pregunta de Felipe, sí se puede hacer, claro, pero tu resolución es muy grande. Probablemente tus grillas, ¿no es cierto?, sean bastante gruesas para generar movimientos fuertes, más sintéticos. Pero dale un vistazo y trata de hacernos una primera resolución de inicial. Sí, gracias. Y esta voy a contestar con la presentación que se titula Seismic Characterization of the Central Chile Gap, Exploring Historical Airways Using the Stochastic Logic Field Approach. Buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecer al comité organizador por dar la oportunidad de presentar mi trabajo acá. Bueno, mi nombre es Javier Álvarez y les voy a mentir un poquito sobre el terremoto histórico de Chile Central. ¿Por qué? Básicamente porque a mí me interesa estudiar cómo se ha comportado la historia sísmica en este segmento, dado que según Mateo Carvajal y colaboradores, el último evento somero de este segmento fue el de 1730, o sea, son casi 300 años de acumulación magnífica. Por supuesto, ha ocurrido otro evento sísmico que también nosotros estamos tratando de reconstruir, como Valparaíso en 1906 y el de 1985, que también está delimitado por estos parches del terremoto de Maule 2010 y el de Illapel 2015. Entonces, esa es como la base. Y también porque siempre se dice así como, se está esperando un próximo evento de cemento de Chile Central, ¿cierto? Y si hacemos el modelo de la historia, vemos que el terremoto del 2017, que fue el más reciente en la zona, no fue suficiente para lograr esto. Entonces, sí, el proceso de acumulación de energía se han alcanzado estas velocidades en el segmento. Entonces, ¿qué es lo que sabemos sobre la historia sísmica de estos eventos, principalmente para el de 1730 y el de 1906? Súper poca información, súper poco dato como tal. En 1985 claro que tenemos más, pero por ejemplo para 1730 tenemos como algunas ideas, sobre todo de Carvajal, que la magnitud fue entre 9 y 9.3, ¿cierto? Que fueron casi milímetros de ruptura, que fue somero, ¿cierto? Y en su momento también yo hice un modelo de tsunami que ustedes pueden revisar aquí, donde, claro, igual corroboraba como los datos input de Matías Carvajal, que mostraba una gran inundación, ¿cierto? Sobre todo en la costa de Valparaíso, Viña del Mar, ¿cierto? Y que la ruptura era súper grande. Sobre 1906, tenemos los datos de Comte, una magnitud 8.2, aproximadamente 500 kilómetros de ruptura. El tsunami no fue mayor, pero ¿qué pasó? Que hubo harto levantamiento en la zona de la costa, muy parecido como lo pasó con 1985, que fue un poco más pequeño, ¿cierto? Entonces,
Esto era la base de lo que nosotros teníamos como para tratar de reconstruir la historia sísmica. Ahora, ¿cómo lo vamos a reconstruir? Básicamente muy parecido a lo que habló Alex hace un rato. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que tú ingresas a este proceso estocástico, ¿cierto? Si hubo subsidencia, si hubo levantamiento costero, qué información hay sobre esto. Y se ingresan también estos límites de ruptura, ¿cierto? Ciertas rangos de magnitudes, distancias en kilómetros al TENCH. Entonces, con el proceso de LBK, que es lo que presentaba antes igual, uno puede generar este proceso de árbol lógico que genera cientos de miles de resultados, ¿cierto? Con posibles probabilidades de estos terremotos. Entonces, de estos cientos de miles de resultados, lo que tenemos que hacer es restringirlos, ¿cierto? Como para poder obtener como resultados más realistas de lo que está pasando en ese segmento en particular. ¿Cómo restringimos? Básicamente a través de datos de deslizamiento, desplazamiento vertical y también datos de tsunami. Y por ejemplo, lo que usamos para hacer como la coincidencia entre estos datos es tener no solo datos cuantitativos, sino que también datos cualitativos como input para este parámetro. ¿Por qué? Porque para el evento de 1906 y de 1985 nosotros podemos tener información, ¿cierto?, sobre cuánto se levantó, cuánto se subsidió. Pero para 1730 solo tenemos registros históricos que son súper pocos sobre, no sé, alguna laguna se secó, ¿cierto?, o tal iglesia se inundó. Entonces podemos tener estos parámetros cualitativos para ingresar, para poder reconstruirlo también de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro como parte de la metodología de esta restricción para el evento de 1730, donde se dividió a través de segmentos, en este caso usamos segmentos, teníamos súper pocos datos nuevamente, principalmente como de llegadas de tsunami en las costas de Valparaíso y también de Concepción. Y lo bueno de todo esto es que cuando uno hace este proceso de árbol lógico y de restricción de los modelos resultantes, uno puede obtener nuevamente la magnitud de los eventos, ¿cierto? Y algo que tampoco es muy bueno dentro de los resultados que tenemos es que están súper sesgados por la información que tenemos de datos históricos, ¿cierto? Por ejemplo, la mayoría de datos están en el segmento número 3, entonces el segmento 3 es como donde el SLIC va a estar concentrado en estos modelos. Entonces, ¿qué tenemos como resultados preliminares? ¿Cierto? Tenemos una reconstrucción de los eventos de 1730, 1906 y 1985, donde nosotros calculamos el SLIP en cada subfalla de la región. ¿Y cómo podemos validar esto? Básicamente, si nosotros hacemos como un overlap de todos los eventos que lograron pasar todas las restricciones. Por ejemplo, para el de 1906 fueron 6 casos de cientos de miles que lograron cumplir como con todos los datos de desplazamiento vertical y de tsunami. Si uno hace el overlap, puede definir como los parches principales donde se generó la mayor cantidad de deslizamientos, ¿cierto? Y también podemos hacer una desviación estándar para ver cuánto erran entre un modelo y otro de los que pasaron del deslizamiento que hubo en cada subpaís. Y también podemos estimar el error para saber cuál de estos 6 modelos con cuál de los 6 me quedo, ¿cierto? Porque no tengo que escoger alguno. Y eso lo hacemos como estimando el error cuadrático medio de cada uno de los modelos, entre los modelos que pasaron todas las restricciones y los datos de deformación histórica. Entonces, básicamente, les muestro los resultados solo para 1730 y 1906, que eran como los más relevantes cuando yo los quise estudiar, porque había poca información. Las rupturas de estos eventos, ¿cierto? Que son bastante parecidos a lo que decía Matías Carvajal, y donde las magnitudes finales que salieron de mis modelos fueron del rango de 9.1 y 9.2 para 1730 y para 1906 de 8 a 8.2. 982 kilómetros de ruptura del terremoto de 1730, 596 de 1906. Entonces, bueno, aquí arriba decía discusiones y conclusiones. Se parecía bastante a lo que decía Matías Carvajal en sus modelos que propuso el 2019, ¿cierto? Y
claro, podemos concentrar los parches principales que están súper notoriamente en la zona de Valparaíso, que es donde está el área igual que estamos estudiando. Entonces, para concluir mi presentación, básicamente les dejo este takeaway o take home message, que básicamente, a pesar de que tengamos súper pocos datos sobre estos eventos, igual vale la pena, ¿cierto?, estudiarlos, porque si estamos esperando un próximo evento en Chile Central, si conocemos la historia sísmica del segmento, obviamente uno no puede predecir lo que va a pasar el día de mañana, pero sí uno puede estudiar la historia del segmento para ver qué comportamientos pueden tener. Y además teniendo en consideración que en esa zona en particular, y es parte de otro proyecto que llevo de la mano con mi proyecto de magister, es la presencia de fallas corticales, ¿cierto? Entonces vale la pena también ver cómo es el comportamiento de estos terremotos históricos y la interacción que podría tener con fallas activas de carretera. Eso, muchas gracias. Cuando, cuando definiste el área de búsqueda, ¿colocaste alguna restricción en profundidad para los eventos? Sí. Porque en el terremoto de 1906-1985, tu área de deslizamiento se daba muy profunda y puede ser poco realista. Me pareciera ahí de la imagen. Sí, para que después lo puedan realizar, por ejemplo, el 6, por ejemplo, el 3, aquí el slip lo tiene debajo del, probablemente en una profundidad ya muy grande, ya no hay contacto significativo. Por ejemplo, sí, eso hay que sesgarlo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, por el evento con el que yo me he quedado todo este tiempo es este, el de 1906, que es más realista, ¿cierto? Pero claro, estos modelos al ser estocásticos y al tener, por ejemplo, varios como de formación más curados para este lado, se tienen que concentrar. Pero, por ejemplo, para este modelo en particular, la distribución de deslizamiento está súper bien acorde alrededor de los datos que tiene. Pero sí, sí se hace. De hecho, en el momento cuando uno empieza a hacer el proceso de árbol de México, como parámetros, impone ciertos como rangos de kilómetros desde la costa, desde 0 hasta 60 kilómetros. Y claro, pero la mayoría de los modelos resultantes para 1906-1985 eran todos perfectos. Muy buena la presentación, muy interesante. Estoy de acuerdo contigo en que se vaya. En esa línea, noté que, no sé, mirándolo como de lejos, es como una inversión tipo Monte Carlo. En general, hay estocástico, y hacer alguna búsqueda un poco más inteligente, no sé, el método vecindario, ¿cachai? Que en el fondo te dice el Simulated Annealing se empieza a congelar en torno a los mejores escenarios. Yo sé que te fuiste por explorar todas las ramas, las probabilidades, pero quizás irnos más por el lado estocástico y el vecindario, explorar en torno a los vecinos más, que ajusten mejor los datos, ¿cachai? Sí, es una buena opción, de hecho, porque lo que he hecho porque bueno, estos modelos lo he corrido muchas veces, porque al ser un proceso estocástico uno tiene que ir prueba y error, básicamente. Entonces, al final, cuando uno ya hace tanta prueba y error, uno ya sabe más o menos cuáles son los resultados mejores, entonces uno vuelve a aplicar esto a los resultados como a los más probables. ¿Cachai? Está diciendo vecindario o Sí. Simulated Annealing a mano. Como sí. Claro, Sí, quizás sería mejor que el computador y sería la meta, pero sí. claro, súper buenos los resultados. Gracias. Tenemos una presentación de José Tomás de la Peña Silva, con su trabajo que se titula Precursóricas o de Esperanza de Salsanante de Tocopilla del Medio. Ya muchas gracias.
la presentación. La presentación, soy José Tomás de la Peña Silva, estudiante de Geofísica, Universidad de Chile, y esta tarde presentaré el trabajo que inicié durante mi práctica profesional y continúo desarrollando, trabajo que ha estado bajo la guía de Ignacio Cabrera y Sergio Ruiz, y que denominamos fase precursor del terremoto de Tocopilla 2007. Entonces, especialmente, existen dos grandes modelos que dan cuenta del inicio del terremoto. Uno hasta el modelo cascada, cual establece que la sismicidad previa o precursora, o fortune también entendía, representada los circulitos azules de la figura de la izquierda, interacciona a través de transferencia de estrés y se gatillan uno a otro hasta que uno eventualmente gatilla el evento principal y se obtiene el terremoto total que se representa con el rapid slip que está ahí en ese esquema. Por otra parte está el modelo de deslizamiento, que establece que la eventual zona de deslizamiento del terremoto comienza a deslizar lentamente. En este proceso ocurren fracturas en ciertas asperezas, lo que eleva la sismicidad tiempo antes que llegue el terremoto y luego se desata como tal. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo inician los terremotos? Bueno, mediante estas señales tempranas sería posible establecer alguna alerta o protocolo que permita manejar la emergencia de mejor manera, si es que hay señal, porque hay casos que no se tiene o es muy diferente uno a otro. Entonces, este trabajo queremos caracterizar la fase precursor del terremoto de Tocopilla 2007 a partir de la creación de un catálogo de alta resolución, y para ello vamos a ocupar metodologías bien modernas como el template matching y la localización por doble diferencia. Entonces, ¿qué es template matching? Bueno, es una metodología nueva que permite, a partir de la comparación entre formas de onda de plantillas o templates y un registro continuo, caracterizado por el DCC, detectar sismicidad y microsismicidad, lo que robustece mucho un catálogo sísmico. Entonces, aquí en la figura de acá, te presento un template y más que nada corresponde a la forma de un cierto evento que se ordena de forma tal que fue registrado con una cierta red y permite el escáner. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? En cada instante de un registro sísmico, calcula el coeficiente de correlación entre template y registro, y en caso que el CC supere cierto umbral, se obtiene una detección. En este caso, en este instante que está posado el template, el CC es bajo. Entonces, nuevamente, las filas son estaciones y la última fila representa la evolución del CC. Entonces, aquí se marca la instancia donde está puesto el template y vemos que el CC es bajo comparado con el umbral. Entonces, si movemos un poquito el template, el CC se dispara sobre el umbral y vemos cómo la forma de onda se alinea y se obtiene una detección. Luego el template sigue su camino hasta pillarse con otra detección y, bueno, baja hasta volver a subir eventualmente. Entonces, ¿qué input le entregamos a template matching? Bueno, principalmente ocupamos como template la réplica del terremoto de Tocopilla 2007 reportada por Fuenzalía y colaboradores en el 2013, y en particular ocupamos aquellas que están dentro de un radio de 45 kilómetros con respecto al ecocentro. Aquí la figura acá les presento una vista en planta de la zona de estudio y su sismicidad. Los puntitos naranjos corresponden a la réplica y aquel anillo o radio que definimos se presenta en negro. Entonces, también para extraer las formas de onda, ordenar los templates, se ocupó el modelo de velocidad de Husen de 1999, y en total escaneamos los registros sísmicos de un año antes del terremoto, o sea, desde el 14 de noviembre de 2006 hasta el 14 de noviembre de 2007. Entonces, en total detectamos 152 eventos, considerando un umbral de 15 veces el median absolute deviation de los valores CC diarios, y aquí le presento dos detecciones. El template corresponde al negro y la detección al rojo, y podemos ver, bueno, en este caso el CC 0.81 y este 0.18, y podemos ver cómo se asemejan la forma de onda. Ahora, si instalamos toda la forma de onda de una cajita, la damos desde planta, junto con los templates, obtenemos la figura que está acá. Entonces esto corresponde a las detecciones antes del terremoto y aquí después, y podemos ver un pulso que corresponde a la banda P en esta sección, y después otro pulso que corresponde a la banda S cerca del 8. Y ahora, si hacemos un stack, sumamos todas las formas de onda, obtenemos la figura aquí de la derecha y vemos aquel pulso que mencionamos y otro que está alrededor de los 8. Entonces, pillamos algo que son de verdad. Entonces, hacia ahora, vemos cómo se acumulan estas detecciones a lo largo del tiempo, se genera esta figura, entonces tiempo, número acumulado. Vemos aquí el 152, que todo lo que detectamos, y esta acumulación parece ser más o menos lineal, con una tasa de detección de un evento cada 2 días.
Entonces, a partir de la doble diferencia de relocalización, que más que nada lo que hace es ver los desfases entre OTP, template y dirección, lo localizamos y aquí en la figura, nuevamente la vista en planta solamente con un zoom a la zona de estudio o al radio mencionado, y los puntitos azules corresponden a la dirección y los rojos a los templates. Y podemos ver principalmente que las direcciones se acumulan en esta zona acá, la zona sur-oeste de esta circunferencia, y ya más que nada tampoco cerca copilla, y en general la distancia del template de dirección ronda un poquito menos de 1 kilómetro, y claramente hay más casos que especialmente sean por el modelo de velocidad. Entonces está muy cerca de dirección template. Ahora, continuando con la construcción del catálogo, estimamos las magnitudes de estos eventos a partir de la expresión que está ahí arriba, y lo que hace más que nada es calcular la razón entre amplitudes de la dirección y el template, entendiendo que si la dirección es 1000 veces más chica que el template, esta tiene unidad de magnitud menos que el template. Entonces, calculamos esto y aquí represento una serie de tiempos de las magnitudes de las direcciones, y son bastante pequeñas, los que rondan de magnitud hacia abajo, o sea, quiere decir que las direcciones son mucho más chicas que los templates, y en ciertos casos nos faltan las excepciones, que ven unos 4.5 y 1.5. Entonces, la última dirección que pillamos antes del terremoto, que fue como 25 horas antes, fue esta que está aquí, esta chiquita. Entonces, el análisis preliminar que tenemos hasta el momento, que les presento ya la vista en planta de la temporalidad antes del terremoto, que también están los puntitos naranjos y que son los templates que están en rojo, y las elecciones. Entonces, aquí presento nuevamente la elección, y quizás se pensó que las elecciones son un radio muy grande, entonces pueden solapar la sismicidad que está más cercana al hipocentro. Entonces, si achicamos un poquito más el radio, claramente las elecciones disminuyen de 152 a cercano a 100. Si lo achicamos más, a 20 kilómetros, se reduce notablemente al máximo 30 antes del evento, y ya si achicamos más todavía, te pillan 3. Y son como aquí 6 meses antes del terremoto. Entonces, muy poco cercano al hipocentro. Entonces, bueno, y aquí también le presento la sismicidad comparada ya con el periodo de la réplica, que ya se acuesta mucho más porque obviamente asociado al rapid slip viene todo el reacomodo, y la réplica son mucho más, obviamente. Entonces, a priori, con la sismicidad que tenemos localizada a diferentes radios, pillamos que no hay una aceleración prominente de la sismicidad aledaña al hipocentro, y nos quedamos más que nada con una fase pulsora muy confusa. Entonces, ahora pensamos, ¿y qué es lo que encontramos? Entonces, para ello, buscamos utilizar la metodología puesta por Van der Ende y Ampuero en 2022, y lo que hace es calcular cuán probable que esta secuencia al último cachito que pillamos sea anómala. Entonces, lo que hacemos es estimar la tasa de sismicidad de fondo de esta zona de estudio a partir de desde la sismicidad un año antes del terremoto hasta 20 días, digamos el MU, y luego generamos funciones de densidad de probabilidad para observar n eventos en un periodo de 20 días. Entonces, esta ventanita de 20 días se mueve a lo largo de la acumulación de eventos, y nos dice cuán probable es que este cachito último sea anómalo y se pueda atribuir a una fase pulsora prominente. Eso era. Muchas gracias. Una pregunta, José. Buena presentación, me gustó mucho. ¿Qué opinión te merece? ¿Puedes regresar? ¿Puedes citar la figura de la magnitud de las magnitudes? ¿Y el límite de ellas? ¿Qué opinión te merece que tengas, por ejemplo, un evento de 3 de magnitud o un evento de 3 de magnitud y que la forma de onda sea la misma? Buena pregunta. Sí, porque al final el tiempo está afectando, ¿no? Sí. Y uno es un sismo súper grande y el otro, y la forma de onda está normalizado, imagino, para poder Claro, sí, pero la amplitud no pasa nada. O sea, vienen, o sea, con la forma de onda y cómo se registran, o sea, el template se ordena de forma tal que sea parecido a cómo llega a la estación que lo recibe. Entonces, quiere decir que puede venir donde mismo, pero la ruptura bien no es cuestionar eso. ¿Pasan los puentes territorios, entonces? ¿Los puentes o...? Claro. Yo diría que No sé, pregunto, el profesor.
Tiene un efecto del filtro. No, los valores de correlación son bajos. No, pero también, ¿qué filtros usaron la forma de onda? Para mirar alta frecuencia. Estáis mirando a alta frecuencia y en la alta frecuencia, no, -3 quizás es muy alto, pero en alta frecuencia todos tienen todos tienen más o menos la energía y eso es blanca. Ya, así. Oye, pero vino si hubo un fenómeno anómalo, ¿no? Oye, pero si estamos en magnitud 5, ¿no lo detectó el Centro Sismológico Nacional? No. Piso le voy a ir a hacer una llamada. No, volviendo a la pregunta del profe, lo que pensamos es que el terremoto ocurrió de forma abrupta, que era una hipótesis ya fuerte que tenía. Entonces, con todo esto decimos, ya probablemente se rompió como una tiza más que como una rama. No, era servicio. No era un chiste, si detectamos todo, chiquillos. Gracias. Continuación tenemos la presentación de Nicolás Matías. Correlación espacial de las intensidades sísmicas para la ciudad de Concepción, utilizando datos del Observatorio Sísmico Oeste. Sí, no, Hay una cosa. sí. Luego miremos. Tenemos la presentación de Diego Zanetti. El deslizamiento a la mejor pasada en características a gran escala del mapa alto. No, los online ya se ven. No voy a estar haciendo. Se ve, pero hay que ponerlo en modo presentación. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Diego Zanetti, soy estudiante de quinto año en la carrera de Geofísica de la Universidad de Concepción. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar lo que llevo de la tesis, que se titula Distribución estocástica de deslizamiento K-2, basada en características a gran escala del mapa de acoplamiento sísmico. Un poco siguiendo la línea de los modelos estocásticos presentados anteriormente. Entonces, primero, para comenzar, como mencionaron mis compañeros, tenemos una visualización de que hay una correlación, ¿cierto?, entre tanto el mapa de acoplamiento y cómo rompe un terremoto principal, ¿cierto?, un terremoto grande. Entonces, como vemos el caso de Loflis, Amid, tenemos el mapa de acoplamiento, una gran aspereza, y vemos que la zona donde desliza, ¿cierto?, se correlaciona bastante bien, o se ve que sigue más o menos los altos grados de acoplamiento, ¿ya? Pero no es exactamente igual. Lo mismo vemos en el caso de Peña, ¿cierto? Donde tenemos alto grado de acople y vemos que el cosísmico se ubica en esa zona. Pero no es similar, por lo tanto nosotros con nuestra metodología queremos agregar esta incertidumbre asociada al mapa de acople y el cosísmico que ocurre después. Y bueno, ¿qué es esto del modelo estocástico K-2? ¿Ya? Herrero y Bernard, en 1994, introducen este modelo que trata de simular las complejidades en la ruptura de la falla finita, donde pueden tomar la heterogeneidad de la ruptura, ¿ya? Entonces tenemos una falla, ¿cierto?, con ciertas dimensiones, y ellos modelan una distribución de slip con este K-2. Y como vemos en la figura de acá, aquí estamos en el espectro de Fourier, ¿ya? Todo esto se trabaja en el espectro de Fourier, y tenemos número de onda radial,
y una amplitud de Fourier. ¿Ya? Entonces, si nosotros pasamos esta distribución de slip a Fourier, tenemos este decaimiento como K-2, ¿ya? En el espectro de Fourier. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos una sección del mapa de acoplamiento, ¿cierto? Donde tenemos una gran aspereza, ¿ya? Y en este caso coincide con el área de ruptura del terremoto de Illapel del 2015, dado por el USGS, ¿ya? Entonces, nosotros en base a esto, construimos nuestro modelo K-2, donde seguimos una función de autocorrelación del tipo fractal, donde tiene diversos parámetros como este delta U, ¿ya? Que define como el plató, y luego tenemos el KR, que es el número de onda radial, y el KC, que es el número de onda de corte, ¿ya? Que son uno de los parámetros que nosotros tenemos que definir, ¿ya? Que es de ahí donde empieza a decaer como K-2 en el espectro de Fourier. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos el mapa de acoplamiento con un grado de acople, lo pasamos al dominio de Fourier haciendo una transformada de Fourier rápida, ¿ya? Discreta, 2D, y esto lo multiplicamos por un pasabajo, ¿ya? Un filtro de Butterworth, y vemos que efectivamente toma esta gran aspereza, ¿ya? Luego nosotros hacemos lo mismo, pero construimos el modelo K-2, ¿cierto? Que decae en el espectro Fourier con esta pendiente. Y los sumamos y tenemos el Fourier Field que le llamamos, que es filtrado. Luego esto pasamos de nuevo al dominio espacial haciendo una transformada de Fourier inversa, ¿ya? Y estamos en el dominio espacial, entonces, como dije anteriormente, se ve la longitud de onda larga, que toma el mapa de acople, ¿cierto? Le agregamos este ruido estocástico K-2, y al juntar estos dos, tenemos el slip field, ¿ya? Que sería esta distribución final. En algunos casos, este shortwave, este ruido, da valores negativos, ¿cierto? Y para el slip final, dan deslizamientos negativos, lo que físicamente no es posible, por lo tanto, hacemos un tratamiento de esta señal, le subimos un porcentaje de la variación estándar, le aplicamos un water level, que todos los valores que son bajo cero se hacen cero, y luego le aplicamos un suavizador. Esto con el fin de perturbar lo menor posible este caimiento K-2, que se ha evidenciado a lo largo de distintas distribuciones de deslizamiento. Y bueno, aquí ya tenemos con los pasos aplicados de esta distribución, ¿cierto? Tenemos el taper y está reescalado a una cierta magnitud. Previo a esto, nosotros testeamos el modelo, ¿ya? En este caso utilizamos funciones sintéticas. Como vemos, tenemos una gaussiana a lo largo del eje Y, a lo largo del eje X, más alargada. Aquí tenemos dos gaussianas también un poco más juntas, un Heaviside o función escalón, y le agregamos a todo este ruido estocástico. Y como vemos, se preserva lo que simularía una aspereza, se preservan en todos los casos, pero alrededor tienen este ruido para abarcar la incertidumbre. Y bueno, como mostré el resultado, uno de las distribuciones de slip que nos da el modelo, pues tenemos este mapa de acople que cortamos, ¿cierto?, esta zona, y nos da este modelo escalado a la magnitud de Illapel 2015, ¿ya? Y ahí tenemos los valores de slip un poco mayores a 6. Y bueno, entonces nosotros elegimos esta zona del modelo cosísmico del USGS para después comparar esta distribución de slip. Y también lo podemos comparar con el caso de Klein también. Y como vemos, entre estos dos se parecen bastante, ¿cierto? Pero nuestro modelo no se asemeja mucho a los modelos cosímicos, ¿ya? Entonces, nosotros queremos ver cómo tal vez nosotros nos podemos acercar a los modelos cosímicos a través del modelo estocástico, ¿ya? Y como vemos, sigue la gran aspereza que se veía en el mapa de acople. Entonces, no sé si se puede dar play. Ya. Bueno, era un GIF, ¿ya? Que mostraba muchas distribuciones de deslizamiento, ¿ya? Entonces, nosotros podemos variar distintos parámetros del modelo, como longitud de onda de corte, ¿ya? Longitud de onda de corte del filtro, y el SID, ¿ya? Que es la semilla. Entonces, esto nos va a dar distintos... Una modo presentación y va a aparecer aquí. ¿Sí? Ok, tenemos 4 pantallas, entonces vamos a perder mucho tiempo. Sí. No, que se cambia la pantalla y tenemos 2 pantallas ahí al fondo, entonces... ¿Pueden enviar un correo así con un video? Sí. Ya, no ha pasado.
Bueno, entonces podemos variar, como dije, distintos parámetros del modelo para obtener distintas distribuciones. Y a modo de discusión, entonces, nosotros con esto queremos abarcar la incertidumbre tanto de los mapas de acoplamiento como de los modelos cosísmicos, agregando este ruido caminoso. Y a través de esta heterogeneidad, nosotros queremos representar la complejidad de la ruptura, ¿cierto? En el momento que rompe el terremoto, y tomando todas estas distribuciones, nosotros queremos hacer estadística o utilizar métodos que había nombrado anteriormente para ver hacia dónde tiende más o menos esta distribución, tal vez más hacia el norte, hacia el sur, hacia la fosa. Entonces, hacer medidas estadísticas hacia dónde tiende. Otro punto importante es el rango de magnitud que vamos a tomar, ¿ya? Entonces, nosotros para esto nos queremos basar más que nada en la zona de ruptura que uno escoja, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros podemos elegir distintas perezas y en base a eso agregarle este ruido. Por ejemplo, en el caso del norte, ¿cierto? El terremoto del norte que rompió solamente una pereza, el caso de Iquique, nosotros podemos tomar entonces una pereza, la de abajo, o ambas, ¿ya? Entonces eso sería bueno. Y en base a esa área que nosotros tomamos, determinamos un rango de magnitudes. Y bueno, como modo de validación del modelo, tomar escenarios conocidos, como ahora tomé el caso de Yapel, ¿cierto? Tal vez tomar el caso del Maule, para en base a esto validar este modelo y ver cómo se aplica a gaps sísmicos en Chile. Aquí hay algunas referencias y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Tengo una inquietud y que también la tuve en la presentación de Alex, te la pregunto solo por si la han discutido. Los mapas de acoplamiento no tienen resolución cerca de la fuerza. Entonces, generalmente les colocan un taper al llegar a la fosa para simplificar. Y me parece que todo eso a ustedes les genera le genera un sesgo en sus resultados. Entonces, y Yapel, sus simulaciones, encuentro que está perfecto, súper bien la idea, pero no llegan a las fosas como casi todos ya se le pasaba también. Lo mismo los del Maule, que los últimos, cuando después del terremoto de Japón, se atrevieron a decir que había deslizamiento cerca de la fosa, todos esos modelos llegan hasta la fosa. Pero ustedes cuando colocan un taper, no consiguen. No sé si eso lo habrán discutido, Sí. ¿qué piensan de eso? Lo discutimos con Javier la otra vez, por ejemplo, el tema del taper, que nosotros aquí lo aplicamos directamente, hacer tal vez un taper en las otras zonas del plano y no en la zona de la fosa, para ver si hay alguna distribución hacia esa tendencia. Sí, también Pero como ustedes convolucionan con el mapa de acoplamiento, el mapa de acoplamiento trae un ya tienen, claro, eso no sé si lo han discutido. Sí, sí, eso no... Vimos el caso del taper solamente, porque, por ejemplo, aquí para mostrar, fui variando como los parámetros del modelo, pero también se preserva más o menos alrededor del acople, y claro, hacia la fosa no... Va este ruido juega alrededor, pero del acople máximo. Vale. Habría que ver esa parte de ese taper. ¿Alguna pregunta más? Bueno, una pregunta. Vi en los modelos, bueno, lo vi con la presentación anterior, pero en realidad no existe ninguna ruptura en el mundo que sea perfectamente rectangular o perfectamente circular. Eso es algo que deberían echarle un poco más ojo, cómo restringir la ruptura, la naturaleza de la ruptura. No existe así, claro. Pero eso, hay otro que enviarnos un GIF para que nosotros lo reenviemos. Ya. Nosotros ponemos esto, pero también lo ponemos acá y después se pierde lo de lo online, entonces como que... Pero es visualizado en la foto. Ahora sí. Para partir con su presentación con relaciones parciales de las intensidades distintas para la ciudad de Concepción y están los datos del Observatorio Físico.
Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Nicolás Bastía, estudiante del primer año del programa de doctorado en Ingeniería de la Universidad de Concepción. Lo que voy a presentar el día de hoy es una investigación bastante preliminar. Son los primeros lineamientos con respecto a un aspecto que queremos revisar, que tiene referencia con la correlación espacial de la intensidad sísmica. Bueno, un caso bastante particular que es la Concepción a través de los datos de un observatorio sísmico internacional. Entonces, el primer punto, digamos, para introducir la discusión es muy en línea con lo que decía el profesor Cambio en la mañana, entender que los terremotos son fenómenos aleatorios, complejos, difíciles de caracterizar, y en ese sentido es importante entender cómo se correlacionan entre ellos intensidades que son de estaciones que están relativamente cercanas y además el tratamiento de la incertidumbre que se tiene que realizar con respecto a las mismas intensidades. En ese sentido, uno de los aspectos dentro del programa de investigación del que estoy, ISER, que lo que busca es la evaluación temporal del riesgo sísmico, es ser capaces de estimar correlaciones espaciales y también espectrales, al igual como lo mostraba el profesor Candia en la mañana, con respecto al riesgo sísmico. La relevancia de estas estimaciones son justamente para el análisis de sistemas urbanos más complejos como son ciudades y en particular de estructuras distribuidas como pueden ser los puentes dentro de las grandes urbes, caminos, férreos, viales, etc. En ese mismo sentido, en esa misma línea, en el último tiempo ha habido un creciente interés por la estimación de las correlaciones espectrales. Sin embargo, se ha observado, digamos, gran dependencia en la estimación de esto, digamos, parte con la publicación de Baker, digamos, hasta una conclusión de la publicación de Baker y Chen del 2020, pero estas variaciones responden a diferentes partes del fenómeno, y entre ellas, por ejemplo, las variaciones entre el mismo evento sísmico, fue lo que determinó Eresi y Miranda, el profesor Eresi y el profesor Miranda. También tiene influencia de efectos locales de sitio, efectos regionales, efectos azimutales, y también, digamos, con respecto a las magnitudes del evento. El problema, entonces, es que bien poco sabemos con respecto a esto, dada la multiplicidad de factores que afectan la determinación de estas correlaciones vectoriales. En este sentido, una oportunidad valiosa en un observatorio sísmico instalado en la ciudad de Concepción. Este observatorio sísmico, denominado ORCA, por Observatorio de Respuesta Sísmica en la Cuenca Aluvial de la ciudad de Concepción, y es una red de estaciones sismográficas instaladas dentro de la ciudad de Concepción y que está compuesta por 6 de estas estaciones esparcidas, que fueron esparcidas, digamos, dentro de la ciudad, buscando caracterizar diferentes condiciones geológicas, geotécnicas y geofísicas. En ese sentido, acá está la distribución espacial de las estaciones. Se pueden observar, digamos, si conocen algo del plano de Concepción, digamos, esta es la zona en donde se encuentra la ciudad universitaria de la facultad, el campus de la Universidad de Concepción. Entonces aquí tenemos estaciones en el laboratorio de suelo de la UDEC, en geología. Esto está localizado cerca del centro de Concepción, que está a un par de cuadras del histórico registro del evento de Concepción para Maule 2010, pero también hay locaciones, digamos, que están un poquito alejadas. Esta está en la comuna de Guaripén, y estos, digamos, son un hogar estudiantil y una estación de bomberos. Como se dijo, digamos, estos están seteadas, están ubicadas, están esparcidas en diferentes condiciones geotécnicas, y el esfuerzo que se han realizado es caracterizar desde la perspectiva geofísica, que son parámetros input, como también se ha visto durante estas jornadas, para determinar la demanda sísmica. Entonces se han hecho mediciones de velocidad de ondas de corte y de frecuencia predominante, obteniendo, digamos, todo este set de parámetros, frecuencia, H800, que es la profundidad al cual se desarrolla los 800 metros por segundo de velocidad de ondas de corte. Y tal como había dicho, digamos, estos están ubicados, digamos, también en diferentes condiciones geológicas, buscando obviamente caracterizar la variabilidad espacial
la demanda sísmica en este observatorio. Entonces, hay algunas que están seteadas, digamos, en depósitos aluviales, que son estas estaciones de por acá que ya se pierden en el dibujo, Hogar Freire y Bomberos, pero también hay otras que son propias de Arena Biobío, como esta famosa digamos, locación que está cerca de la estación de Concepción Centro y la de Hualpén, versus otras, digamos, que están más sobre suelo granítico, como las de la Universidad de Concepción. Entonces, este es un observatorio que está operando desde 2018, con alguna intermitencia, digamos, pero ha tenido la capacidad de registrar alrededor de 79, poquitos más, digamos, pero estos son los que alcancé a incluir dentro de esta presentación, como dice ahí, digamos, de diferente calidad y completitud. Los rangos de magnitudes medidos van entre 4 y 6, las distancias hipocentrales también van entre 50 y 600 kilómetros, y profundidades focales, digamos, de 4 y 200 kilómetros. Cada una de ellas fueron procesados siguiendo el mismo esquema de procesamiento de registro sísmico de la publicación de Bastida y Montalva del 2016 para la base de datos de registro sísmico de la subducción chilena. Utiliza, digamos, la fijación de los filtros de pasabandas en función de la razón señal ruido de cada uno de los registros sísmicos analizados en cada una de sus componentes. Dado que el lag, digamos, las distancias entre estaciones son un parámetro relevante en la definición de estas correlaciones espaciales, también se incluyó dentro del análisis esta estación operada por el Centro Sismológico Nacional. Los agradecimientos al centro y los esfuerzos, digamos, de la implementación de la red, digamos, y acá está todos concentrados, digamos, en el gran urbe, y esto nos permite tener un poquito de correlaciones espaciales en distancias un poco más altas para hacer ajustes, digamos, de estos valiogramas. Y esto es la distribución de eventos, digamos, que tiene una distribución relativamente aceptable dentro de este puntito azul que es la ciudad de Concepción o el observatorio que está caracterizando. Entonces, correlaciones espaciales, lo que se hace típicamente es utilizar la misma formulación del modelo predictivo de intensidad sísmica, y esto, digamos, usualmente, ya se ha dicho varias veces, digamos, durante estas presentaciones, son modelos que están parametrizados en función de variables o parámetros que buscan caracterizar la fuente, la distancia, la trayectoria y el sitio, pero que tienen una distribución de residuales. Y actualmente los enfoques que se realizan para la distribución de residuales son mediante un Bitino event, que lo que busca es caracterizar como una variable aleatoria la diferencia existente entre los diferentes terremotos. Aquí esto es importante entender, tal como lo explicitó el profesor Macedo el día de ayer, que estos modelos, para el ajuste de regresión de estos modelos, hay un supuesto ergódico fuerte que está detrás de ello. Entonces, dado que asumimos que mismas estaciones, mismos eventos de mismas magnitudes van a tener un comportamiento similar, eso, digamos, ergodicidad, podemos reducir ese supuesto segregando las diferencias existentes entre cada uno de estos eventos, pero esto que se realiza hoy en día, que es segregar entre eventos e intraeventos, también es factible hacerlo entre una reducción parcial, digamos, del supuesto ergódico, reduciendo también el término de sitio. Entonces lo que tenemos ahora es una variabilidad entre eventos, pero también tenemos una variabilidad entre estaciones, que en términos, digamos, prácticos lo quiere decir que cuando se hacen modelos predictivos de intensidad sísmica, asumimos que estaciones que tienen igual BSUS responden de la misma forma en términos de la regresión, pero sabemos que estas, caracterizadas mediante el BSUS 30, no responden de la misma forma y por lo tanto tienen una variable aleatoria que las diferencia una de otra. Entonces, lo que tenemos ahora es que la segregación típica de los residuales en función entre eventos e intraeventos, ahora agregamos una segunda variable aleatoria, al igual, digamos, como los modelos predictivos, y segregamos entre eventos, entre estaciones y una variable intraevento. Y esto, digamos, es lo típico de las correlaciones espaciales, el residual propio del registro. Intraevento lo que hacemos es calcular el semi-variograma en función de esta expresión, que es la resta al cuadrado, digamos, y con la esperanza, digamos, media del variograma, y que lo que hacemos después es un supuesto también de isotropía, en el cual asumimos de que todas estas distancias, todos estos, digamos, estos rayos de distancia van a tener un comportamiento
similar de correlación espacial. Lo que hicimos primero fue meter toda la juguera y después tratamos de ir viendo influencia en cada uno de los análisis. Un minuto. Lo que hicimos entonces es ajustar modelos exponenciales. La lógica de esto es que estos están normalizados y por lo tanto el signo, digamos, el umbral es igual a 1 y el R, que es el rango, es lo que define en qué puntos estas variables dejan de estar correlacionadas espacialmente. Y voy a avanzar un poco más rápido para llegar a las conclusiones. Entonces las correlaciones espaciales, como había dicho anteriormente, en ese punto se vuelven insignificantes las correlaciones espaciales. Se observa entonces que hay mayor correlación a priori, mayor correlación en periodos bajos que altos en la respuesta espectral. Hicimos también una segregación por magnitudes, creyendo que pudiese haber influencia, perdón, por distancias, creyendo que pudiese haber alguna influencia de las distancias con respecto a estas correlaciones espaciales, y aparentemente, digamos, no existe una tendencia clara con respecto a esta variabilidad, pero el tercer ejercicio que hicimos fue evaluar simultáneamente, igual aquí, digamos, está influenciado por la sismogénesis. Entonces, dado la ciudad de Concepción, ubicada aquí en el centro de esta cruz, entonces todo lo que estaba al norte a menos de 550, se puede, digamos, inferir, no está explícito, digamos, pero se puede inferir que son eventos de sismogénesis interplaca, y lo que está a la derecha, digamos, son de intraplaca, y lo mismo hacia el sur. Entonces hicimos esta segregación y analizamos las correlaciones espectrales de cada una de ellas, y lo que vemos es que existe un claro efecto de la zona analizada. Entonces la zona 1, que son estas de acá rojas, las correlaciones son mayores, tienen un mayor valor de R, es decir, tienen una mayor correlación espacial, los eventos interplacas, que digamos que esto va a posteriori, digamos, suena totalmente razonable, pero a diferencia de la zona 2, que están asociados a una sismogénesis intraplaca, tienen factores, o sea, tienen valores de correlación espacial R menores que, digamos, los interplacas, en este caso, por ejemplo, hablamos de 26 kilómetros aproximadamente, pero los intraplacas espacialmente tienen una correlación espacial mucho menor. Entonces, lógicamente, hay un efecto de la sismogénesis interplaca e intraplaca en los resultados. Conclusiones rápidamente, esto es el primer paso, al igual como lo explicitaba ayer en alguna de las presentaciones. Esto es un primer paso complementando las correlaciones espectrales con las correlaciones espaciales, y un primer paso para avanzar a la elaboración del regresismo a escala ciudad, en el caso particular esto de la ciudad de Concepción. Se observa dependencia del periodo espectral y claro efecto de la zona de análisis. Aquí hay un efecto relevante, porque al igual como mostraba el profesor Candy en la mañana, las expresiones disponibles en la literatura, como la de Aldea y el profesor Eresi, son correlaciones espaciales que agrupan todos los datos de la subducción chilena, y existe un claro efecto de el efecto de la sismogénesis, y por lo tanto, dado que se están haciendo análisis, ya sean probabilísticos o en base a escenarios determinísticos, la selección de los coeficientes de correlación están influenciados por estas decisiones que realizamos a través de los escenarios. Y bueno, digamos, la subducción interplaca se espera, digamos, aparentemente con los datos que nosotros hemos analizado, tienen una correlación espacial alrededor de 30 kilómetros, poco menos, a diferencia de los de subducción intraplaca, que este límite está seteado en aproximadamente 10 kilómetros. Próximo análisis, la literatura, el estado del arte también ha avanzado a reducir, nuevamente, digamos, tal como lo decía ayer el profesor Macedo, a reducir aún más el supuesto ergódico, tratando de caracterizar esta incertidumbre intraplaca de mucho mejor forma. Parte de ello, digamos, es la reducción del path-to-path. Existe también, se puede hacer la estimación de la incertidumbre de la relación espacial, y un aspecto relevante que lo ha discutido el profesor Luis en esto también, la dependencia de la magnitud, los efectos de los grandes terremotos. Lo que queremos acá, el observatorio tiene en particular un pozo profundo, 80 kilómetros,
perdón, 80 metros. 80 metros, en el cual existe un borehole, digamos, un pozo, un equipo instalado en basamento rocoso. Entonces, el objetivo es caracterizar la respuesta de sitio de cada uno de estos puntos y en algún minuto, numéricamente, tratar de extrapolar a escenarios de mayor magnitud y converger de alguna forma, digamos, esto nuevamente hay un supuesto fuerte detrás de que es un escenario en una estación que vamos a tratar de creer que es cierto, pero tratar de replicar escenarios de grandes terremotos para efectos de reportación y agradecimiento obviamente ICER, a quienes digamos la empresa y grupo de geotecnia de la Universidad de Concepción que han facilitado también las prospecciones en terreno y la medición geofísica y los datos colectados digamos en cada una de las estaciones cuando iba a instalar y mantención, etc. Muchas gracias. Bien, Nicolás, muchas gracias por la presentación. Sobre los datos del observatorio, ¿están disponibles públicamente? Sí, estuvieron disponibles, pero estamos trabajando en una base, digamos, en una plataforma que sea más amigable. Estuvieron disponibles en un Google Drive, en bruto, en un MSI, entonces con tag, digamos, de locación, entonces no fue muy óptimo. Ahí hay un tema de recursos y todo lo demás, pero estamos tratando de avanzar a tener una plataforma, así como la del Centro Semiológico, que permita, digamos, tener una categorización, digamos, catálogo y con los datos para poder descargar. ¿Pero se puede solicitar los datos en grupo? Sí, eso sí, todo al profesor Gonzalo Montalvo. Muchas gracias. Perdón. Sí, ya no estamos. Este tema es la última presentación de Steve Florencia Valencia Caucera, modelo pronóstico locativo para coordinar vigilancia. Utilizamos a partir de datos así. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, yo voy a hablar del modelo pronóstico eruptivo para el volcán Villarrica, utilizando Machine Learning a partir de datos sísmicos. Yo soy estudiante de quinto año también de geofísica de la Universidad de Concepción. Para poner un poco de contexto, lo que hace este modelo es básicamente antes de la erupción emite una alerta de que se viene este evento. Entonces, para poner en contexto, aquí presento un modelo del volcán Huacari de las erupciones. El volcán Huacari se encuentra en Nueva Zelanda, el que se ve en la imagen, el cual de forma hizo erupción el 9 de diciembre de 2019 de forma explosiva. Entonces, modelamos esto, realizamos este modelo y vemos de que en celeste es el modelo en sí, en rojo, no sé si se alcanza a ver bien, es la erupción. La línea horizontal es el threshold, el umbral, que si el modelo pasa ese umbral, dado también por el modelo, es cuando se emite una alerta. Y en negro se ven los RSAM, que con eso es que se crean los modelos, con esas características. Bueno, en la primera imagen se ve la erupción de 2019 y vemos que el modelo casi 2 semanas antes efectivamente pasa este umbral, por lo que podemos decir de que emite bien la alerta, como que el modelo está funcionando correctamente, mientras que para la erupción de 2016, que también tuvo el volcán Huacari, el modelo no funciona. De hecho, ni siquiera cuando ocurre la erupción el modelo pasa el umbral. Entonces, teniendo todo esto en consideración, tenemos una motivación de que se está ocupando esto para estos modelos alrededor del mundo, que es interesante verlo en el volcán Villarrica, que es uno de los volcanes más monitoreados acá en Chile, y también uno de los más activos. Entonces, pedimos los datos al OCDA, los cuales fueron proporcionados también con ayuda de Maximiliano Pavés y del profesor Daniel Díaz. Y la estación que utilizamos es la BN2, en la componente Z, que se encuentra en el noroeste del volcán.
Y luego también utilizamos, bueno, para los códigos de Python bibliotecas especializadas en Machine Learning fueron proporcionados por Alberto Albit y el código es de David Dempsey. Alberto también me enseñó a utilizar y como entender el modelo. Ya. La primera metodología que utilizamos para el volcán Huacari, que fue que mostré en la introducción, lleva por nombre pronosticador personalizado para un volcán dejando una erupción fuera. Aquí se utilizan datos sísmicos del volcán y un catálogo eruptivo también del mismo volcán. Y se deja una erupción fuera, luego se analizan los datos, en el caso de Villarrica ocupamos RSAM y DISAM, y también se crean las características a partir de la serie de tiempo, y en eso tenemos media, mediana, coeficiente de Fourier. Luego viene la parte de entrenamiento del Machine Learning, del modelo Machine Learning, y aquí se forman, a partir de las características antes mencionadas, se forman árboles de decisiones donde los periodos no eruptivos se clasifican como con 0 y los eruptivos con 1. Y luego, en la erupción que dejamos fuera, se valida el modelo, se testea el modelo de Machine Learning para ver si funciona o no. Y también utilizamos otra metodología que es muy parecida a la anterior, solo que en esta parte se utilizan, tiene por nombre modelo generalizado, porque se ocupan datos de otros volcanes para entrenar el modelo y también se ocupa el catálogo de otros volcanes. Ya, y estos son los primeros resultados utilizando la metodología número 1. Aquí podemos ver, aquí utilizamos, esto es para el volcán Villarrica, solo usamos datos del volcán Villarrica, el catálogo eruptivo y también los datos sísmicos. Entonces, aquí tenemos dos erupciones, que es la del 3 de marzo de 2015 y la del 17 de marzo de 2015. Vemos que para la del caso del 3 de marzo, vemos de que efectivamente casi una semana antes el modelo supera el umbral, pero vemos que no funciona bien porque antes del 13 de febrero vemos falso positivo, ya que si bien el modelo pasa el umbral, no hay erupciones. Entonces, si se considera falso positivo, el modelo no está funcionando bien. Y para el caso del 2017, bueno, ahí también aparecen las erupciones, la del 3 de marzo y la del 17 de marzo. Si nos concentramos en la del 17 de marzo, el modelo ni siquiera supera el umbral. Entonces vemos que no está funcionando bien y aquí entra la problemática, que es como utilizamos solo datos del volcán Villarrica. Sabemos que el volcán Villarrica solamente tiene 2 erupciones bien registradas, que son las de 2015. De hecho, estábamos viendo si utilizar esa erupción del mes de marzo como una, pero ya que teníamos muy poquitas, decidimos ocuparlas como separadas. Y además agregar a este catálogo eruptivo explosiones significativas que haya tenido el volcán. Ahí nos basamos también, utilizamos otros parámetros, no sé si tema anomaly, o si habría sido como de verdad explosiones muy significativas. Entonces, por eso el entrenamiento, aquí falló el entrenamiento porque no había un buen catálogo ni buenos registros para este volcán. Por lo que se utilizó la segunda metodología, que aquí se agregaron en la parte del entrenamiento, se incorporaron datos del volcán Huacari. ¿Y por qué utilizamos el volcán Huacari? Porque es un volcán de que ya habíamos trabajado y también porque el volcán Huacari se encuentra en Nueva Zelanda y los volcanes en Nueva Zelanda están muy bien registrados, están muy bien monitoreados. Entonces, y las 5 erupciones que ocupamos están muy bien registradas. Y aquí lo que podemos ver es que aquí, por ejemplo, aparece el registro, el modelo corriendo para la secuencia 2015, y aparecen 3 erupciones porque una de las explosiones que habíamos elegido era en abril, pero eso no es una erupción como tal, eso es una explosión. Entonces, si nos concentramos en las primeras 2, claramente el modelo es capaz de pronosticarlas bien y entonces podemos decir que está funcionando. Aquí lo que podemos decir también es que trabajamos el umbral y el periodo, en amarillo es un modelo de alerta de 2 semanas, entonces ese periodo también se fue calibrado manualmente, ya que para trabajo futuro necesitamos ya alguna métrica para que las decisiones que se ajustan al modelo no sean de forma arbitraria y lograr la precisión del modelo.
Y bueno, trabajo más futuro también es que ya que estamos realizando pronósticos eruptivos, también podríamos realizar pronósticos posteriores a las erupciones para bajar la alerta después de que hubo actividad volcánica, de forma precisa. Gracias por tu presentación tan interesante. Yo no sé si han considerado, yo también estoy en volcán Villarrica con tesis, pero en el área geológica, usando sí. No sé si han considerado como después aplicarlo con la actividad volcánica convocada, CO2 como para ver el modelo predictivo, incluyendo la geología, la evolución como del volcán en sí. Sí, de hecho, bueno, este trabajo de mi tesis empezamos a trabajar en julio y de hecho hay otro trabajo parecido que se hizo en el volcán Power, el profesor Sergio también participó ahí, y ellos usaron claro, una vez sacados los modelos, hicieron como una relación conjunta con datos INSEE y claro, lo ideal sería una vez teniendo los modelos, hacer como ver qué pasa con integrar esto con otro método para ver si el modelo está bien o está mal. Gracias. ¿Más preguntas? Así de curiosidad, y tienen más, porque yo sé que los problemas con este tipo de metodología es que hay muy pocas erupciones de volcanes en general para todo. Pero ¿han pensado en cómo poner más datos de más volcanes o ver qué volcán puede ser similar? Es que mira, aquí también tenemos en el otro modelo, que la misma imagen que presenté antes era con el volcán Huacari, que es de actividad más freática. Aquí estamos mostrando el volcán de Simiani, que también hicimos lo mismo, incorporamos estos datos del Villarrica, pero no lo utilizamos en conjunto con el Huacari, sino que fueron distintos. Que se encuentra en Rusia. ¿Y por qué elegimos este? Porque también estaba muy bien monitoreado y porque es magmático. Entonces eso nos falta analizar como qué volcán se ajusta mejor al Villarrica. Entonces ahí hay que seguir trabajando. ¿Cuáles son las similitudes entre el Besimiani y el Villarrica, como que, claro, en términos de comportamiento? ¿En términos de comportamiento? Sí, o por qué, claro, por el mismo, aplicas como la metodología que usaste en el Besimiani al Villarrica. Al Villarrica es porque son... mira, similitud así como geológica, no sé cuál será su comportamiento similar, pero nosotros utilizamos estos dos porque tenemos esos datos. Es como una cosa de datos, de que igual sí es como difícil conseguir unos buenos registros. De hecho, para el Villarrica queríamos ocupar otra estación que se encuentra al sureste, y vimos los datos. ¿Por qué? Porque esa estación se encuentra justo en la caldera, entonces nos llamaba la atención, pero no pudimos ocuparla porque los datos tenían muchos vacíos y no estaba funcionando. Entonces, por eso optamos, según yo, es por temas de datos. Sí. Y catálogo eruptivo, bueno, porque igual un volcán haga erupciones y que esté registrado hoy en día, no se puede. Ya terminamos la primera, la primera gran ronda de charlas. Así que la próxima presentación va a ser de Martín Vidal después del almuerzo, 2:45. Así que nos vemos un rato más.